bienvenida, buenos días. Gracias por atender la entrevista y la oportunidad, por supuesto, para conversar. Recién empezaron, pero el trabajo es permanente, es de todos los días, las necesidades son infinitas y de pronto se presentan los efectos de la naturaleza, que como decimos siempre, los seres humanos perdonamos a veces, Dios siempre, la naturaleza nunca. ¿Qué está sucediendo? ¿Habrá o no abastecimiento? ¿Qué se ha dicho desde el municipio? ¿Qué se ha coordinado para ya después entrar en el tema del trabajo que se ha desplegado durante esta emergencia de agua? Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Y bueno, para explicar a la población también, para que sepan esto de las competencias, quién tiene, quién no tiene, quién hace, quién no hace. La competencia del agua la tienen los gobiernos autónomos descentralizados, o sea, las alcaldías, pero como gobierno nacional nos hemos activado para poder ayudar, y no solo a la población, sino también a los servicios, porque tenemos que acordarnos que en los territorios tenemos servicios como centros de desarrollo infantil, centros de salud, tenemos también casas de acogida. Por suerte no estamos en clases, porque también tendríamos colegios. Claro, entonces, lo que hicimos fue activarnos, porque lo que dijimos en el COE y lo que el presidente nos pidió es: no paren los servicios. Los servicios del Estado no pueden parar. Y todos esos servicios necesitaban agua. Entonces, lo primero que hicimos fue desplegarnos a los 17 centros de salud que tenemos, más de 40 centros de desarrollo infantil, y además llegar a las familias que llegan a esos servicios con agua. Entonces, hemos estado en territorio. De ahí la otra acción que hicimos desde la vicepresidencia y desde el Ministerio de Ambiente fue tener las potabilizadoras que tiene la Cruz Roja para el país. Hay unas potabilizadoras que han ido a Esmeraldas, han ido a Manabí, han ido a diferentes ciudades que han estado en riesgo, y las pedimos para Quito. Son en realidad 3 potabilizadoras, pero están en 2 sitios distintos. Ayer nos fuimos a revisar porque había una alerta de que no estaban funcionando, pero están funcionando. Las familias están llegando. La verdad es que es un sistema maravilloso porque se lo pueden mover y pueden estar. El problema es que necesitan una vertiente de agua. Ustedes entenderán que en Quito ya no tenemos muchas vertientes de agua que estén en óptimas condiciones. Claro, no va a tomar agua del Machángara, se imagina. No, y sobre todo tienen que ser lugares ya revisados, porque obviamente claro, hay esta responsabilidad por detrás, que tenemos que ver si es que tienen las bacterias, si es que hay cómo potabilizar. Son 2 vertientes que están potabilizando, y la verdad es que hablando ayer con la gente está agradecida, porque lo que puedes es llegar a tomar el agua, no tienes que esperar un tanquero, claro, sabes que el agua es potable, porque el otro problema que nosotros estábamos viendo es que cuando no tienes agua puedes llegar a tener un problema de salud pública. Por supuesto, que es lo que se ha alertado también, pero están trabajando en forma coordinada. Vicepresidenta, ¿se ha coordinado con el municipio? Porque esa es la preocupación, como que el municipio iba por un lado y el gobierno iba por el otro. Estamos trabajando con el municipio, están varias máquinas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabajando en la zona cero. Lo que llamamos la zona cero es donde se rompió la tubería. Son más de 300 metros de tubería, para que ustedes un poco tengan la dimensión. Cuando uno dimensiona, es de más o menos 1 metro de diámetro, que hay que conectar en condiciones muy adversas. Los que han ido a la Antizana, y si no han ido les invito al Parque Nacional, son condiciones complejas, hay mucha agua, hay mucho frío, y por eso necesitábamos más maquinaria. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas está ayudando al municipio con más maquinaria. No son tuberías que existen, el municipio tuvo que mandar a hacer las tuberías ya están ahí, y esperamos que el agua se restablezca el día de mañana. Ahora, el tema del abastecimiento a las instituciones públicas, desde el principio se habló de abastecer a los hospitales, por ejemplo. ¿Eso ha sido garantizado 100%? Garantizado 100%, porque no hay cómo parar. Imagínense que la ciudad ya no tenga agua y encima pares los servicios. Es imposible. Entonces, en realidad, para eso nos desplegamos urgente.
Bueno, tenemos esa buena noticia, les va a poder decir la población que no hemos parado, estamos en óptimas condiciones y lo seguiremos haciendo, y por eso hay justamente la visita en territorio de cada uno de los ministros del sector social, sin importar de qué cartera son, porque si es que no nos desplegamos todos, es muy difícil llegar a los diferentes barrios. Entonces ha estado el ministro de la ministra de Cultura, el ministro de Deporte, ayudando justamente a las carteras que tienen, Ministerio de Salud y el MIES. El tema del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, usted estuvo acompañada por el ministro Roberto Luque y él expresaba que iba a haber maquinaria. Efectivamente, esa maquinaria llegó a sumarse al trabajo de la maquinaria del municipio. Sí, por supuesto, y para eso estamos, para conectar con finalmente lo que queremos es que la población sea la que tiene agua. No importa, el otro día yo decía, a la población no le importa quién hace, quién no hace, quién deja de hacer, quién. La idea y lo que nos ha pedido el presidente varias veces es: la población necesita tener agua, y por eso estamos trabajando. Que no importa que el gato sea negro o blanco, sino que case ratones, ¿no? Eso. Sí, la verdad es que eso es lo que nos interesa. Hemos estado desplegados por eso en territorio para la ciudadanía. Para eso estamos aquí, para trabajar por ellos. No hay cómo parar, ningún día se puede parar. ¿Qué otras acciones va a tomar el COE una vez que se supere la emergencia que esperamos sea en las próximas horas? ¿Qué van a hacer? Porque ahí queda una secuela, ¿no? Usted sabe lo que es no tener agua potable. Lo ha dicho, el tema sanitario, por ejemplo. Sí, estamos revisando el tema sanitario, cómo está. El Ministerio de Salud Pública está obviamente alertado en esas zonas para ver si es que tiene que llevar alguna otra acción. Por el momento no ha habido ninguna otra alarma. Lo que generó el COE y lo que ha generado nuestras visitas en territorio es que Loja, por ejemplo, también está sin agua. Por una razón muy similar, hubo un deslave, se rompió una tubería, y lo que estamos haciendo justamente por esa alerta que nos dio la población, el día de ayer estuvo la ministra de Ambiente visitando, llevando tanqueros, viendo qué otras acciones hay cómo hacer, y obviamente ver cómo ayudar a la alcaldía, porque finalmente la competencia del agua la tiene la alcaldía, pero como Estado tenemos que estar ahí. Lo que es, ¿no? la diferencia de ver las cosas entre lo político y lo social. Y claro, la vicepresidenta no es una persona que esté con cálculos políticos. Muy agradable, eso es muy importante, porque lamentablemente en este país todo es político. Y lo social es un complemento de lo político, cuando debe ser totalmente distinto. Lo social acompañado por lo político, que es el arte de servir. Byron Galarza se incorpora al diálogo con la vicepresidenta de la República del Ecuador, María José Pinto. Chao, vicepresidenta, buenos días. Y usted que estuvo allí en esa zona, realmente el daño es como se lo ve, porque una cosa es verlo en la televisión, verlo en un video, una foto, pero otra cosa dicen que el tema es realmente muy serio. ¿Por qué le pregunto esto? Porque Dios no quiera puede repetirse una desgracia, porque como bien dice Fernando, con la naturaleza nunca se sabe, y si pasa aquí puede pasar mañana en otra parte de la zona montañosa, de donde lamentablemente Quito abastece casi el 90% de su líquido vital. A ver, lo que quedamos en el COE fue otra de las acciones que quedamos. Bueno, después de la visita, la Secretaría de Riesgos está ahí. Todos los días está verificando justamente que no haya algún otro riesgo inminente ahorita de que haya otro deslave, haya otro movimiento de tierra, y están ahí justamente verificando, porque el presidente nos decía, ok, ya tenemos este problema, vamos a ayudar, pero ¿qué pasa si es que hay otro aluvión, hay otro desplazamiento de tierra, un sismo? Entonces allá hay la revisión desde la Secretaría de Riesgos, están haciendo estudio de la tierra, para mitigar todos esos riesgos que podría haber en un futuro. Ya como gobierno, ustedes han actuado pues en un frente social con varias carteras.
Y han identificado, por ejemplo, usted que estuvo pues, en Workers en instrucción infantil, conoce muy bien el tema. Recuerdo que hay algunos centros de atención a menores de 5 años que creo que los maneja el MIES a través de los cooperantes. No sé cuántos de esos centros están en las 6 parroquias del sur de Quito, porque a diferencia de los coles y de las escuelas que están de vacaciones, esos centros son para los papitos que tienen que dejar a sus bebés para ir a trabajar. Entonces no sé si también están actuando en esos centros. Sí, son más de 40 centros. Yo el día viernes estuve en uno de los centros de desarrollo infantil revisando justamente cómo se están abasteciendo, qué tienen. Hay unos que sí tienen cisternas, hay otros que no. Claro. Había que hacer mantenimiento en las cisternas, sí o no. ¿Cuántas familias son? ¿A cuántas familias tenemos que llegar? Porque aquí la empresa privada también ha volcado. La verdad es que los quiteños somos, cada vez que hay una emergencia nos volcamos a ayudar. Y la empresa privada ha estado ahí. Entonces lo que hemos hecho es también llegar por medio de esos centros de salud y de esos centros de desarrollo infantil a las familias que acuden con agua. No solo abastecer al centro de salud, sino que, por ejemplo, el otro día el día viernes entregamos a varias familias porque sábado y domingo no sabíamos qué iba a pasar. Abastecimos a las familias de bidones de agua. Porque sí, sin agua no hay como... No hay vida. ¿no? Y la desnutrición crónica infantil, uno de las aristas más importantes es el agua. Y obviamente desplegándonos con la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil para alertar a la población de que si es que tienen aguas o de tanqueros o desde una fuente, o que por favor hiervan el agua. Hay que cuidar a los más vulnerables, que son los niños menores de 2 años, los adultos mayores y las personas con discapacidad, y que estemos alertas a cualquier cosa que pueda pasar. Y la veía que estuvo también con el presidente entregando algunas asistencias en el oriente, en Napo. Y me gustaría detallar un poquito, porque más allá de la información que hemos tenido acceso, ¿a cuántos abarca? Me parece que el grupo que usted que tiene mapeado en la Secretaría a través de su coordinación superaba los 60.000 niños a nivel nacional, si no me equivoco. A ver, el mapeo que tenemos en la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil es el mapeo de todos los niños menores de 2 años. Llegamos a la parte más vulnerable con el bono de los 1,000 días. Y lo que hicimos en Napo, que la verdad es que esta es una maravillosa noticia para el país. Lo que estamos haciendo es, y lo que está haciendo el MIES con el Ministerio de Educación, con ayuda de la vicepresidencia, porque en el decreto fue lo que se me asignó la primera infancia, lo que vamos a hacer es que los niños que se gradúen de centros de desarrollo infantil accedan directamente al Ministerio de Educación. Ese vínculo y esa priorización no existía antes. No necesariamente los niños que se graduaban de los CDIs, que fue los que graduamos el otro día con el presidente en el TENA, asistían o tenían cupos o iban directo, y lo que está dentro de la priorización es justamente que estos niños no se pierdan en el sistema y que los hagamos como Estado un acompañamiento durante toda su primera infancia. Ahora, vicepresidenta, hay un tema que hay un componente local, que son los municipios. El gobierno puede tener toda la buena intención, los recursos, los programas, la gestión, pero el componente local en los municipios a veces no les da institucionalmente su capacidad, porque son municipios muy pequeños, porque son malos gestores del tema público. Eso hay que ser. Porque el agua potable viene por las tuberías la hace la empresa pública de agua de cada municipio. Entonces ahí hay un componente que quizás no vaya a la misma velocidad del gobierno. Ahí, ¿cómo van a hacer para trabajar con aquellos municipios que no tienen esa robustez como Quito, Guayaquil, Cuenca, por ejemplo? A ver, tenemos varios proyectos, que esto es lo que a mí me encanta, porque hay mucha priorización de dinero de afuera para invertir en agua. El problema es que hay el dinero, pero lo que tú dices, no tienen esas capacidades para gestionar o para presentar los proyectos. Entonces, lo que estamos haciendo es, con la sociedad civil y organismos internacionales, dar y priorizar esa ayuda a distintos municipios para que justamente el BEDE sea quien les otorga esos créditos pero
necesitamos la responsabilidad y la voluntad política de los municipios para hacerlo. Entonces ya estamos trabajando dentro de ordenanzas municipales. Ya hay más de 21 ordenanzas municipales, somos 222 para los que no saben, somos 222 municipios en el país, ya tenemos 21 y vamos a trabajar para justamente esa ordenanza en desnutrición crónica infantil, prioriza la educomunicación dentro del territorio, pero también la inversión en agua potable. Usted estuvo hace pocas horas en el oriente ecuatoriano. Y hay 2 provincias que se habla que están envenenando el agua, o está envenenada el agua, tanto en Sucumbíos como en Orellana. Y entonces, claro, esto habla de la famosa trazabilidad, porque es un tema del petróleo, de los derrames que han existido. Y de la minería ilegal. Exacto. ¿Cómo va a apoyar el gobierno a estas provincias? Porque hemos escuchado los testimonios, los hemos leído. Es dramático, es dramático. Yo cada que leo o escucho a las comunidades, a los líderes, es un tema de todos los días, con múltiples enfermedades. Y de mucho tiempo. ¿Los van a ayudar? ¿Cómo van a hacer? ¿Cuáles de pronto ustedes, no sé si están en este caso priorizando a Sucumbíos y a Orellana para poder apoyarlos en este tema del agua potable? Justamente el otro día tuvimos una reunión con una fundación de afuera que es lo que justamente trabaja con agua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es primero hacer un mapeo de qué contaminación tiene el agua. ¿Qué ríos son los que están contaminados? ¿De dónde son las fuentes? ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué vamos a hacer? Y en octubre también tenemos una reunión internacional de la Amazonía. ¿Por qué? Porque no somos el único país amazónico que tiene el problema. Entonces, la idea es unirnos entre todos los países amazónicos y buscar la solución para el tema del agua potable en la Amazonía, porque tenemos muchos pueblos y nacionalidades muy dispersos. ¿Cómo llegamos? ¿Cuál es la mejor manera de llegar y cómo lo hacemos en conjunto? A propósito de eso, hace poco se aprobó pues esta famosa ley de áreas protegidas, ¿no? Y precisamente hay áreas protegidas donde efectivamente nacen muchos ríos que alimentan no solamente la parte oriental, sino también en esta zona del país. Y eso es estratégico porque si no cuidamos ese recurso, estamos viendo lo que sucede. ¿Cree usted que efectivamente la normativa va a poder fortalecer eso que lamentablemente hasta ahora ha tenido un abono del Estado, no porque hayan querido el gobierno, sino que institucionalmente eran débiles? Yo veía el tema de los guardaparques, creo que había 2.000 guardaparques para 25 o 30 reservas ecológicas que no alcanzan ni 1 por 100 hectáreas, una cosa impresionante. Entonces, desde esa lógica, ¿cree usted que la ley va a fortalecer esto, tema de las áreas protegidas en relación al agua, por ejemplo? Nos vamos a Guyana. Esa es la otra buena noticia que les doy. Nos vamos a Guyana. ¿Y a qué nos vamos a Guyana? Nos vamos a justamente un congreso internacional de biodiversidad. ¿Por qué? Porque somos un país que ha hecho muchísimo por la biodiversidad, siendo un país petrolero. Hacemos mucho por el cuidado de la biodiversidad. El presidente en el último tiempo ha sacado muchas cosas justamente para conservación y biodiversidad, y nos vamos a hablar al respecto al mundo, porque se necesitan maneras innovadoras, se necesitan leyes, estrategias justamente para cuidar, y somos un país, dentro de muchos, un país ejemplo de justamente una conexión entre la naturaleza, las leyes y el trabajo que está haciendo el Estado. ¿Y qué indicadores tiene Ecuador, por ejemplo, como para decir esto hemos hecho para replicarlo en otras partes? A ver, bueno, para comenzar tenemos un canje de deuda por justamente cuidado de la biodiversidad, y es un ejemplo a nivel mundial. Tenemos también la nueva ley de protección. Tenemos un trabajo que está haciendo, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente con los anfibios. Ustedes saben que los anfibios son fundamentales para el cuidado de la biodiversidad, y nosotros somos uno de los países que mayor biodiversidad de anfibios tenemos. Entonces son varios ejemplos que vamos a utilizar, y el cuidado del agua de los páramos y de la Amazonía es uno de esos que además conecta con el trabajo que estamos haciendo desde la vicepresidencia
en desnutrición crónica infantil y en cuidado de la primera infancia. ¿Cómo se ha sentido en la vicepresidencia? Una vez, claro, usted ya había participado en el gobierno, pero una cosa es ser ministra y otra cosa es ser vicepresidenta. Es inclusive para los operativos acá ya son diferentes, ¿no? En el tema de seguridad. Pero ¿cómo se ha sentido desde el 24 de mayo? Tengo que agradecer a la población. La verdad es que cada vez que yo salgo a la calle, a mí me gusta escuchar a la gente. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, ayer sí fui a revisar que estén funcionando para que se maneje bien, pero lo primero que hago es escuchar, es qué necesitan. Entonces, otro ejemplo que también puedo poner, vamos a hacer una campaña de reciclaje, porque después de dar tanto bidón y tanto plástico, Quito necesita una campaña de reciclaje, y salió de una de las personas de la primera visita del primer lugar, me dijo, hagamos una campaña, me preocupa mucho el plástico, ok, hagamos una campaña en conjunto, hagamos una campaña en los barrios. Entonces, yo, cuando llego, la gente, lo más importante es escuchar a la gente, porque tiene ideas maravillosas. El político tiene que escuchar a la gente. Tiene ideas maravillosas y finalmente nosotros estamos en tantas cosas que muchas veces no tenemos ese sentimiento de que en realidad es lo que está pasando en territorio. Porque no es lo mismo Quito, claro, que Napo, que Chimborazo, que Santa Elena, y hay que escuchar desde el territorio, desde la persona que está ahí, qué es lo que necesita del gobierno. Puede ser que necesiten un centro de salud, pero puede ser que necesiten un CDI, o puede ser que necesiten otro colegio, y nosotros estamos pensando desde un Excel que necesitan otras cosas. El Excel en el estado queda muy grande, y por eso tenemos que bajar hacia la gente y hacia las necesidades. Vicepresidenta, y ayer hablaba la vocera presidencial de 220,000 personas que han salido de la pobreza. Y esos indicadores, yo recuerdo porque aquí cuando le entrevistamos a usted cuando era secretaria de Coworker sin Desnutrición Infantil, maneja esa información, esa data, para a su vez darle a los ministerios que son los que ejecutan, MIE, salud, educación. Me imagino que parte de esa data es cuando usted estuvo de secretaria, porque claro, no es que desaparecieron de ayer a hoy, no, eso fue un trabajo desde el año pasado a acá. Entonces me gustaría saber si efectivamente esa información ha servido para la trazabilidad operativa de los ministerios que ejecutan. Sí, justamente, como ustedes saben, nosotros unimos más o menos 9 bases del Estado, y lo que hacemos es generar esa trazabilidad para los niños, y esto tiene que seguir y tiene que continuar con los años, porque es una batalla de largo plazo, de largo aliento, en la que todos tenemos que estar metidos. Si no trabajamos, y esto está es científicamente comprobado, si no nos unimos como Estado, como sociedad civil, como organismos internacionales, empresa privada, hacia una misma estrategia, no vamos a lograr justamente bajar esos números, que sí, es un número pequeño, pero nos da una primera visión de lo que hemos hecho, y justamente de lo que hemos hecho para acercar los servicios del Estado hacia la ciudadanía, que es lo más importante. Todo el gabinete social está trabajando para acercar esos servicios a quien más los necesita. Hay un tema que son los recursos. ¿Cómo está el tema de los recursos? Porque grandes ideas, múltiples necesidades o necesidades infinitas, pero ¿cómo está el tema del flujo para poder abordar estas necesidades infinitas? Bueno, siempre priorizando lo más importante. En el gabinete social siempre está finanzas, y entonces siempre trabajamos de la mano. Es un gobierno que somos un excelente equipo, que cuando no se necesita del uno el otro, estamos ahí. Tenemos una organización de quién es el que necesita ahora, quién no. Entonces, si bien el país está complicado, sí, en temas financieros, tenemos este maravilloso equipo que ha logrado ser más eficientes y con lo mismo hacer más. Que eso es lo que estamos buscando, y eso es lo que el presidente ha sido muy verbal al respecto. Tenemos que ser más eficientes, y eso es lo que hemos logrado. Con lo mismo, hacer más. Y esa es la eficiencia que tenemos que seguir buscando como Estado, como ministerio, para llegar a toda la población que nos necesita. ¿Cuál es su objetivo?
¿Mi sueño o mi objetivo? Su objetivo. Porque el sueño es Claro, utópico. es ideal. Su objetivo. No, los sueños sí se cumplen. Los sueños No sé, sí se Caicedo, vea. cumplen. Los sueños. No, le hablo de la parte como vicepresidenta. A ver, el objetivo es obviamente tener indicadores de primera infancia. El Ecuador no tiene indicadores. Trabaja en la primera infancia, obvio, damos servicios, pero no tenemos un indicador de primera infancia. Entonces, dentro de esos 6 años, ¿cómo va a seguir? ¿Cómo va a ayudar el Estado? Porque ya tenemos los indicadores de desnutrición crónica infantil, que son hasta los 2. Ahora necesitamos indicadores de primera infancia hasta los 6 años. Y necesitamos también trabajar en los otros ámbitos. Embarazo adolescente, las cifras son aterradoras en el Ecuador. Tenemos que trabajar juntos. Es un tema de comunicación, de estar conscientes de lo que pasa. Necesitamos trabajar muy de cerca con pueblos y nacionalidades para la educación intercultural. Estamos viendo todo lo que está pasando y levantar todo el tema de estrategias, de cómo lo vamos a hacer, de innovar en la educación intercultural y obviamente trabajar en tema de salud mental, pero tener una estrategia nacional. No necesariamente política, si podemos tener, porque ya hay suficientes leyes, pero como ecuatorianos tenemos que hablar sobre la salud mental, tenemos que estar conscientes de qué es lo que tenemos que hacer, porque la salud mental, lo que yo quiero es una salud mental comunitaria. Entonces, seguir trabajando hacia allá. Muy bien. El rostro social del gobierno, ¿no? Con una gran fluidez y mucha simpatía. Nos ha dejado gratamente impresionados como vicepresidenta. Ya la conocíamos como secretaria del tema de la desnutrición infantil en el Ecuador. Que tenga éxito. ¿Eh? Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. A toda la población quiero decirle de Quito, de Loja, de donde nos estén oyendo, no están solos. Estamos aquí para trabajar con ustedes. Cada vez levantamos más información en territorio y vamos a llegar donde nos necesiten. Para eso estamos, para ustedes y para trabajar para todos los ecuatorianos.